Bienvenidos a esta clase Impuestos desde cero para emprendedores y trabajadores independientes que han comenzado a generar ingresos, pero no importa el monto. Si estás aquí es porque te hace ruido la palabra impuestos, pero nadie te ha dicho cómo iniciar en el mundo tributario cuando se emprende. Oír te da miedo, responsabilidad, compromisos, menos plata y un desconocimiento profundo. Quiero prepararte para que cuando tengas más ingresos y seguro debes de pagar impuestos, porque hasta ahora tu contador te dice que no hay que pagar porque es algo muy poquito, inclusive te deja la declaración en cero. O sencillamente quieres obtener información para tomar acción y no esperes que lleguen esas multas. Mi experiencia como contadora y abogada experta en impuestos para emprendedores me ha permitido construir una metodología que permite entender los impuestos sin ser un experto en impuestos o un contador público. De esta manera vamos a construir una anatomía fiscal en términos de la DIAN, de la UGPP y de Hacienda Municipal. Los criterios que tengo en cuenta para esta anatomía fiscal son tres. Uno, tipo de contribuyente o aportante. Monto de los ingresos, consignaciones o transferencias. Y tercero, determinar la actividad económica de cuál me está generando estos ingresos. Y empecemos la construcción de la anatomía fiscal para mi emprendimiento o negocio. Y vamos a tener siempre en cuenta tres criterios. Primero, el tipo de contribuyente, ese monto de los ingresos, consignaciones o transferencias. Y tres, esa actividad económica por la cual genero los ingresos. La primera entidad fiscal que vamos a comenzar este ejercicio es la DIAN. Vamos a hablar de qué significa la DIAN o cuál es el propósito que tiene la DIAN, cuál es la misión ante nosotros como contribuyentes. Pues es solamente facilitar y garantizar el entendimiento y cumplimiento de los deberes tributarios, aduaneros y cambiarios para construir una seguridad fiscal del Estado y la competitividad del país. Así entonces, teniendo claro cuál es esa misión, cuál es ese propósito de la DIAN, vamos a comenzar a construir esta anatomía fiscal en términos de la DIAN y qué tipo de contribuyente soy para esta entidad. Como soy una persona natural, puedo ser un rentista de trabajo, o sea, todos los que ganan ingresos como asalariados, es decir, tiene su empleador. Otro que puede ser un tipo de contribuyente es una renta de trabajo, es decir, que la que no proviene de una relación laboral o legal o reglamentaria. Otro tipo de trabajador independiente es el profesional, los abogados, los odontólogos, los psicólogos, que tienen costos o que no tienen costos, ¿sí? Vamos, más adelante les explico a qué se referencia esto. El otro tipo de tipo de aportante para la entidad de la DIAN es el que trabajador por cuenta propia, es decir, el que asume un riesgo, ¿sí? Como el comerciante, el que hace las confecciones, el constructor. Y finalmente tenemos el rentista de capital, que es aquel que tiene ingresos como cuando arrendatario o por rendimientos financieros, seguramente por una marca, hay varias situaciones. El segundo criterio, tengamos en cuenta que es el monto de los ingresos. Y aquí es importante que ustedes comiencen a realizar esta conciliación entre los ingresos y entre las consignaciones y los ingresos. ¿Esto dónde lo voy a mirar? Pues en los extractos bancarios, porque una fuente que hay para determinar el Estado cuáles fueron sus montos de ingresos o de consignaciones, pues son los extractos bancarios. El tener conciliado qué es un ingreso, qué fue un préstamo, qué fue una devolución o qué sí fue realmente por una actividad es importante para determinar la obligación tributaria que usted va a tener ante la entidad. Por eso es importante que en esta conciliación comience a identificar esos ingresos propios de la actividad comercial. Segundamente son por honorarios o porque vendo camisetas
o porque he elaborado conceptos, ¿cierto? Como de pronto como topógrafo, etcétera. Cuando tengamos identificadas, pues esas vamos a mirar cuáles fueron las actividades de comercio que usted tiene o si es una actividad de servicio. Y el tercer elemento que vamos a identificar es si esa actividad que genero ingresos está grabada o no. Generalmente, ¿cuáles son los dos elementos que se va a grabar una actividad? Hay una actividad que es del tema de comida, restaurantes y bares, que eso es una actividad que ya no va por el IVA, sino que se llama por el impoconsumo. O si es una actividad de servicios o porque vendo un producto, supongamos que comercializo ropa o soy un constructor por servicios o vendo equipos para computadores, eso es un tema que el bien como tal, esa comercialización va a estar grabada con el IVA. Ahora, ¿en qué momento debo tener en cuenta de que paso a ser un responsable del IVA? Técnicamente sería así, a ser un responsable del IVA. Cuando mis montos de esa actividad comercial o de servicios supere las 3.500 VT. El valor de 118.442.000 pesos está para el año 2023, ¿sí? Entonces, si el año al 31 de diciembre terminamos en esto, con este monto, ya sea porque mi actividad de comercial o de servicios generó esto, entonces yo ya soy un responsable del IVA en el caso de vender productos o soy un responsable en el IVA en el caso de prestar un servicio. Y si tengo un restaurante, un bar, seguramente voy a ser un responsable del impoconsumo. Bien, ahora, cuando yo soy un responsable del IVA, yo nazco, es así como lo explico de manera coloquial o de que se entienda, es que ahí mi IVA va a ser bimestral, ¿sí? O sea, mi periodo a presentar el IVA va a ser bimestral. En el impoconsumo siempre va a ser bimestral, siempre, de un año atrás va a ser bimestral. Pero al terminar el año, pues supongamos que hoy terminemos el año 2024 y ya en el año 2024 soy un responsable del IVA, entonces el siguiente periodo tengo que ir a revisar el reglamentario que saca cada año frente al tema de las regulaciones de los montos y seguramente voy a pasar un IVA de cuatrimestral. Bien, importante que tengan en cuenta este detalle. Bien, y si soy una persona responsable del IVA, que era lo que antes se conocía como el régimen común, ¿cuáles van a ser esos requisitos? Entonces, yo soy un responsable del IVA siempre y cuando mis ingresos sean mayores a 3.500 UVT o mis contratos de prestaciones de servicio van a ser mayores a 3.500 VT. Recuerda que esa VT, ya lo dije atrás, cuánto corresponde a ese monto. O el monto de las consignaciones bancarias o de depósitos son iguales, mayores a 3.500 VT. Por eso es muy importante que ustedes identifiquen realmente cuál es ese monto que es un ingreso propio de una prestación de servicio por una actividad generadora de renta o que usted recibió o que prestó su cuenta para hacer otras operaciones. Bien, es muy importante que tenga esta conciliación, porque para las entidades de control todas las consignaciones son presunciones de ingreso. Bien, si usted tiene 2 establecimientos de comercio, será un responsable de IVA. No importa que usted no cumpla las 3.500 VT, usted ya se vuelve un responsable del IVA. Tercero, si desarrolla actividades bajo las franquicias o concesiones o regalías, independiente del monto, usted ya es un responsable del IVA o cuando son agentes aduaneros van a ser responsables del IVA. ¿Bien? Bien. Y si yo soy un responsable de IVA, ¿qué obligaciones tributarias sustanciales y formales voy a tener en este momento? Una de las que nos van a hacer es que nos vamos a convertir en facturador electrónico. Claro, sigo presentando mi declaración de renta y complementarios. Estoy obligado a llevar una contabilidad porque la actividad de comercio seguramente, o sea, las actividades, se lleva contabilidad es porque es una actividad que el Código de Comercio la ha establecido como una actividad comercial.
Y por esa razón es que se lleva a contabilidad. No es porque usted es del régimen del IVA o porque usted es un responsable del IVA, no. La obligación de llevar contabilidad nace por su operación comercial. Bien, y eso está en el artículo 20 del Código de Comercio. Como soy un responsable del IVA, pues tengo que presentar unas declaraciones de IVA, bien sea que en el primer año, cuando nazco, cuando me convierto, porque es en el momento que me convierto. Si este hoy ya superó las 3.500 VT a la VT del 2024, que sería 47.065, pues aquí en este momento es donde usted arranca con un IVA bimestral y ya en el siguiente periodo, conforme al reglamentario, seguramente va a pasar a un IVA cuatrimestral. Si soy un bar, un restaurante, pues ya seré obligado a presentar ese IVA de seré obligado a presentar el impoconsumo. Este siempre hasta la fecha se ha entregado de manera bimestral. Y seguramente por unos montos o por lo que nos diga la resolución, seré un obligado a presentar información exógena. Por eso la dejo en asterisco, porque eso cambia cada año. ¿Bien? Ahora, si yo no soy una persona no soy responsable del IVA, o sea, no superé las 3.500 VT, debo cumplir unos criterios. ¿Y estos criterios cuál va a ser? Es que esa actividad de comercio o de servicios no puede exceder los 3.500 VT, es decir, 148.442.000 pesos. Es muy importante, por eso al principio yo les decía que es importante hacer esa conciliación de los extractos bancarios, donde voy a determinar qué parte es una generadora de renta, qué parte es salarios, qué parte es seguramente un préstamo, qué parte es la que me consignaron porque presté la cuenta para algo. Es muy importante que se tenga ese detalle porque usted se vuelve un responsable del IVA siempre y cuando la actividad generadora es una actividad grabada. Es ahí donde usted se convierte en un responsable de IVA y en el caso de restaurantes, bares, pues va a ser cuando usted supere los 3.500 VT porque ahí ya esa actividad se vuelve un responsable del impoconsumo. Entonces, si yo soy una persona no responsable del IVA, pues obviamente no voy a ser responsable del impoconsumo. Pero sí hay una obligación sustancial y formal que se debería de presentar, que es la declaración de renta, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo unos ingresos que puede ser que superaron los 59.376.800, que es la base para el año 2023, es decir, 1.400 VT. En ese momento sí seré un declarante de renta y es ahí donde yo voy a sumar. Seguramente voy a sumar los ingresos de asalariado porque soy un profesor o bueno, que tengo unas otras cátedras. Luego sumo esas asesorías o esas mentorías que yo recibo de manera independiente. Al sumar eso o sencillamente al tener unas consignaciones superior a las 1.400 VT, soy un declarante de renta. ¿Sí? Así tenga la conciliación y diga que este monto fue por un dinero que recibí para, no sé, para la tía, para alguna situación, o sencillamente por un préstamo, al tener ese monto acumulado, ya soy un declarante de renta. Eso sí, es indiscutible, es ahí donde seguramente usted es un obligado a declarar renta, pero no pagar impuestos. ¿Por qué? Porque hay una obligación formal, más no se convierte en una obligación sustancial. ¿Y cuándo se convierte en una obligación sustancial? Pues cuando genera un dinero para pagarse esa obligación. De manera general, aquí les traigo cuando me convierto en un declarante de renta y complementarios, ¿sí? Entonces es cuando mi patrimonio bruto al 31 de diciembre del 2023 supere los 190.854.000 pesos. Y muy importante que tomen la foto al 31 de diciembre. Entonces yo sumo el avalúo catastral de la casa, el saldo de los bancos, ¿cierto? Las cuentas por cobrar, porque eso todo me constituye mi patrimonio. Bien, para los ingresos que voy a tener en cuenta, como les digo, o sea, es todo el tema de las consignaciones que usted reciba, que la banca le va a reportar. Si usted le reportan
si usted tiene en consignaciones 59.376.800, pero solamente 40 millones pertenecen a un salario y seguramente el resto es un porque recibió un préstamo, usted ya está obligado a declarar, ¿sí? Sino que seguramente no vas a tener que pagar impuestos. Bien. ¿Qué otra cosa debo tener en cuenta cuando tengo compras, bien sea que la realice con tarjeta de crédito o que si no la realice con tarjeta de crédito? El hecho de hacer las compras, así quede un pasivo, por decir algo, compré un carro y lo quedé debiendo, eso es una compra. Después de que supere los 59.376.800, usted es un obligado a declarar. Y finalmente, si las personas naturales son responsables del IVA y del impoconsumo, pues será un obligado a declarar. Bien, entonces hasta aquí es el tema en términos de la DIAN como ente fiscalizador del impuesto de renta y complementarios. Y bien, continuemos. La UGPP es la Unidad de Gestión Pensional y Parafiscal. ¿Cuál es el objetivo de esta unidad? Verificar que los aportes de las personas naturales y las empresas lo realicen correctamente y oportunamente el pago de esta obligación como seguridad social y parafiscal. Entonces, continuemos y construyamos esta anatomía fiscal en términos de la UGPP. Recordemos que la anatomía siempre va a estar relacionada con el tipo de aportante, sería para cuando estemos en un GPP, en qué momento el tipo del ingreso y tercero, el tipo de esa actividad económica. Bien, ¿qué puedo hacer como persona natural en términos de la UGPP? Puedo ser una persona natural prestador de servicios personales, entonces soy el abogado, el odontólogo, el contador, el fisioterapeuta, el médico. Dos, puedo ser también un independiente con contrato diferente a las prestaciones, a los servicios personales. Entonces, en este ejercicio voy a subcontratar personas, voy a comprar y de seguro voy a poderme descontar, o sea, voy a poder tener deducción de esas expensas para realizar el ejercicio. Entonces, puedo ser un constructor seguramente, crear una obra de arte, alguna de estas situaciones. También que puedo ser como tipo de aportante, un trabajador independiente por cuenta propia y riesgo propio. Es decir, soy un comerciante, ¿cierto? Vendo ropa, vendo libros, vendo partes del computador. Ese sería el trabajador independiente por cuenta y riesgo propio. Y finalmente, el rentista de capital. ¿Cuál es ese rentista de capital? Pues el que recibe ingresos como arrendamiento o ingresos por los rendimientos financieros. Bien, el segundo criterio son el tipo de ingresos. En términos de la UGPP, ¿cuándo reconoce la entidad que tengo capacidad de pago para hacer frente a esta obligación del aporte a la seguridad social? Cuando pertenezco a un régimen contributivo, ¿cierto? Los trabajadores tienen capacidad de pago. Soy residente en Colombia y además tengo un vínculo contractual reglamentario con algún empleado. En ese momento soy un sujeto de presentar esta obligación de aportes a la seguridad social. O seguramente soy una persona declarante de renta, también declaro el IVA, también declaro impuesto de industria y comercio. En ese momento, al generar unos ingresos, una capacidad de pago, pues seré un obligado a responder por este aporte a la seguridad social. Y tercero, quienes tengan certificado de ingresos y retenciones que reflejen un ingreso establecido. O sea que en este momento estamos hablando que no interesa el monto de los ingresos, solo el hecho de tener capacidad de pago, ser del régimen contributivo o que me certifiquen ingresos, pues seré seguramente un obligado a aportar al sistema de seguridad social. Y finalmente, el tercer criterio es la actividad económica. Y esto es importante tener en cuenta qué actividad económica es la que estoy desarrollando, porque es la que se me va a ligar para luego determinar el ingreso base cotización. ¿Y cómo está y cómo lo maneja la UGPP? La UGPP nos da tres opciones
para poder liquidar este aporte a la seguridad social. Pero ojo, hay que tener una relación con la actividad económica y con el tipo de aportante, porque no todos podemos aplicarlo. Entonces, seguramente si soy un prestador de servicios personales, me aplica el 40% del contrato. Entonces, yo me estoy ganando un contrato de 5 millones. El 40% es la que me va a determinar la base para aportar a la seguridad social. Y ojo, tengo una relación porque supongamos que soy un abogado, tengo un contrato de 5 millones, entonces, ¿qué tipo de aportante soy? Un prestador de servicios personales. Bien, ahora, ¿qué otra metodología tengo para determinar el ingreso base de cotización? Con costos reales. ¿Y a qué me refiero con costos reales? Es tomar el ingreso bruto, le resto los costos y los gastos. Entonces, soy constructor, tengo un contrato de 10 millones de pesos, yo requerí contratar personas y comprar insumos. Entonces, mira que soy un tipo un tipo de aportante, como lo decíamos acá, un tipo de aportante diferente a los servicios personales, porque no soy yo solito que hago esa construcción, sino que tengo una relación de otras personas o de unos insumos para ejercer esa operación. Entonces ahí podría yo coger el ingreso, restarle los costos y los gastos, ¿sí? En principio, aunque estos tienen unas reglas de juego, en qué momento o cuál es el criterio para reducir ese costo y ese gasto. Ahora, también puedo aplicar la aplicación, valga la redundancia, aplicar los costos presuntos. El decreto 1601 que salió en decaimiento del artículo 244 de ley de planeación, lo saca el Ministerio de Salud y de Protección y dice que mantiene esa resolución 1400 y la resolución 209, donde me permite a mí aplicar unos costos presuntos por esos ingresos. Entonces, y ojo, por eso es muy importante tener claro cuál es el tipo de aportante ante la entidad. Si yo soy un tipo de aportante a la entidad, de que soy un trabajador independiente por contrato diferente a los servicios personales, por ejemplo, como lo veíamos en el constructor, pues claro, yo podría, porque la norma me permite, hacer mi determinación del ingreso de base de cotización a través de los costos presuntos, ¿sí? Eso lo podemos ver ya en otra clase. Bien, entonces hasta aquí hemos terminado lo que es el tipo de aportante en términos de la UGPP. Sectoriales. La entidad de hacer este control, pues son haciendas municipales de cada región, ¿sí? En el caso les voy a hablar de Cali, que es donde yo estoy radicada. Entonces, realmente, ¿qué es lo que se ubica o qué es lo que hace el Departamento de Hacienda Municipal? Pues es gestionar el recaudo de cartera de los impuestos por los conceptos. Uno de ellos es el impuesto predial unificado, industria y comercio de las empresas y de las personas naturales. Y también, como toda entidad, pues realiza planes de acciones para controlar la evasión, la evasión parcial o total de las obligaciones tributarias por parte de los contribuyentes. En esta anatomía fiscal vamos a revisar exactamente lo mismo, vamos a determinar qué tipo de contribuyente soy para el impuesto de industria y comercio. También voy a determinar cuál es el tipo de ingreso y cuál es esa tarifa que se me relaciona con esto. Entonces, ¿qué tipo de contribuyente soy? Aquí solamente enuncia uno y dice que son todas las personas naturales que ejercen una actividad industrial, comercial y de servicios dentro de la jurisdicción del municipio. Aquí es importante señalar que seguramente yo tengo una cámara de comercio en Popayán, pero que la actividad industrial la realizo en Cali. Entonces, a quien debo de pagarle el impuesto de industria y comercio es a Cali y no a Popayán, ¿vale? Porque son dos cosas totalmente diferentes. Bien, luego que vengo a identificar el tipo de ingresos, entonces es muy importante saber cuál es ese tipo de ingreso. ¿Por qué?
porque en este tipo de ingresos se relaciona mucho con la tarifa, ¿sí? Y con la territorialidad, lo que yo les decía. Si yo tengo mi cámara de comercio en Popayán, ¿cierto? Pero la actividad la ejerzo en Cali, pues es a Cali quien le debo de pagar el impuesto de industria y comercio. Por eso es importante identificar los ingresos que estoy haciendo, una actividad comercial, una actividad industrial o de servicios. ¿Cuándo se me vuelve comercial? La compra y venta de productos. Vendo camisetas, compro camisetas, vendo camisetas. Eso es una actividad comercial. Industrial es un proceso de transformación. Entonces, seguramente compro las telas en Medellín, pero las coso en Cali. Entonces, eso es un proceso industrial. Y de servicios es cuando yo hago, por ejemplo, esa prestación de servicios personales, por decir algo. Elaboro un concepto estando en Cali, elaboro un concepto tributario o el médico que viene a hacer su revisión o el fisioterapeuta que atiende una cita pues para un tema de músculo, bueno, qué sé yo. Entonces, es muy importante tener en cuenta que por esos ingresos es posible que sea obligado a pagar el impuesto de industria y comercio. Cuando yo me refiero a la territorialidad, es muy importante identificar dónde finalmente estoy realizando ese producto o ese servicio, porque ahí es donde me marca la obligación cuando hay un proceso de fiscalización que la entidad viene a operar. ¿Qué también es de resaltar? Mire que hemos hablado del tipo de ingresos y no hemos colocado monto, lo cual quiere decir, se presume que yo pago impuesto de industria y comercio desde un peso, ¿vale? No hay monto como tal. Y luego, tercer punto, determinar la actividad económica. En esta determinación de la actividad económica es cuando se habla de esa tarifa y de esa relación de la actividad. Aquí es importante tener en cuenta que si ¿de qué tipo de persona soy? O soy una persona natural que tengo un régimen del sistema ordinario, entonces ustedes me van a decir, ¿y cuál es ese? Pues el que conocemos, el que elaboramos nuestra declaración de renta, el que tenemos escuchado siempre, ese es el, técnicamente se llama así, un sistema, régimen del sistema ordinario. Y el otro es el régimen simple de tributación. Ojo, que es muy diferente al régimen simplificado y que ya no hay uso de la palabra del régimen simplificado, sino que es un régimen no responsable del IVA. Recordemos que el régimen simple de tributación tiene unas reglas propias donde es un impuesto unificado, donde se entrega cuando realizo ese anticipo, estoy dando el pedacito para el impuesto de renta, estoy pagando el impuesto de industria y comercio, ¿cierto? Y ahí también empiezo a declarar lo que me va generando el IVA. ¿Listo? Entonces, como en este caso seré una persona del régimen ordinario, ¿cierto? Entonces, ¿qué debo de saber? ¿Cuál es la actividad económica? ¿Por qué? Porque de acuerdo a la actividad económica se va a generar esa tarifa. Por decir algo, en Cali, las tarifas industriales van en el 3.3 por mil, las tarifas de servicios son del 11 por mil y las tarifas comerciales van al del 7.7 por mil. Entonces, es aquí es donde nosotros debemos de identificar si nuestra actividad económica es sujeta pasivo del impuesto de industria y comercio. Es importante tener claro aquí también conocer el estatuto de cada municipio. Les hablo particularmente de Cali porque es donde estoy, donde resido. Y en Cali, por ejemplo, la actividad de servicios que se ejerza como una profesión liberal no está sujeta al impuesto de industria y comercio. Seguramente otros municipios sí la hay, como cuál, como Popayán, como Bogotá, ¿cierto? Sabaneta, son la prestación de servicios de profesión liberal es sujeta al impuesto de industria y comercio. Por eso es muy importante tener en cuenta revisar el estatuto tributario de esa ciudad donde usted ejerce esta actividad, ¿sí? Entonces, vuelvo y le digo, donde usted realice esa territorialidad, porque el impuesto de industria y comercio se marca es por esa territorialidad. ¿Bien? Y bueno, en toda esta charla, pues no les he contado quién soy yo, les quiero hablar un poquito de mí. Miriam Lucía Vallejo Farinango, soy contadora de la Universidad Santiago de Cali, abogada egresada de la Universidad San Buenaventura, fundadora y CEO de Confianza Tributaria.
Pues le quiero, soy igual, soy una emprendedora igual que ustedes. Vengo de padres emprendedores. Mi papá fue un camionero de carga por carretera y ahí con ese emprendimiento pues logró darnos educación a 4 hermanos. Y por eso esa relación como él ser ese emprendedor y yo continuar con ese emprendimiento para los emprendedores, pues ese fue mi propósito, apoyarla a emprendedores pequeños y medianos en el fortalecimiento de los negocios y combinando esos números con legalidad, que es mi mayor pasión. Y por más adelante, seguramente en otro capítulo, les contaré qué fue lo que no me pasó, nos pasó pues en la empresa siendo ya contadora de mi propia empresa, pero un pedacito que no conocía del tema del derecho, pues tuvimos una situación. Pero aquí qué es contarles que precisamente con esa experiencia que lo viví en la empresa familiar, pues es crear herramientas prácticas para que sigan obteniendo resultados económicos y que se vean reflejados y que no vuelvan y que no cometan esos errores que yo incurrí en alguna vez. Bueno, quiero contarles que tengo las redes sociales, tengo TikTok Confianza Tributaria, en Instagram Confianza Tributaria, en el Facebook se llama Confianza Tributaria e Impuestos y tengo el canal de YouTube que está Confianza Tributaria 5987 y es un canal para emprendedores. Seguramente ustedes ya me han visto por ahí. Hablo todo el tema del emprendimiento en temas de impuestos y hablo estos 3 impuestos que son transversales, el que acabamos de hablar, el del impuesto de renta, los aportes de la seguridad social y el impuesto de industria y comercio, que son los impuestos transversales cuando empezamos un emprendimiento. Y bien, ¿qué tal esta información? Un contenido de alto valor, por lo menos así fue para mí. Bueno, es interesante conocer cómo los ingresos que vamos a obtener como profesional independiente, como trabajador independiente, como emprendedor digital o tradicional se relacionan con los impuestos. Esto es transversal para que nuestro emprendimiento no vaya al fracaso, sino que al contrario, comience a convertirse en un negocio muy exitoso y de finanzas permanentes. Si es así, entonces comenta, haz comentarios que van a ayudar a toda nuestra comunidad de confianza tributaria. Dale un super like, comparte este video y sobre todo suscríbete a mi canal de YouTube, Confianza Tributaria 5987. Y tengo 2 regalos más para ti. Suscríbete a mi comunidad de WhatsApp, Emprendedor XL, donde te voy a dar mucha más información. Y si quieres que trabajemos los dos en una metodología para que siempre tengamos finanzas exitosas, pues aquí también te dejo un video y nos vemos adentro.